El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, César Mejía. César es el gerente de personas y propósito de Cementos Argos. Mi nombre es José Echeverry, soy el gerente de talento para el Grupo Empresarial Argos. Bienvenido, César. El día de hoy, el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre unos temas relacionados con diversidad, sobre todo porque Cementos Argos ha sido pionero desde hace muchos años con estas iniciativas muy relevantes y con un impacto muy importante, sobre todo porque estamos hablando de una industria masculinizada. Por supuesto, hablaremos más allá de género, pero cuando estamos en una industria masculinizada hay unos desafíos muy importantes y como les contaba, Cementos y liderado por el equipo de César han hecho un trabajo muy importante. Vamos a iniciar contando un poco acerca de varias de estas iniciativas, pero yo quiero primero arrancar o iniciar preguntándole a César acerca de cuáles son como los principales beneficios que encuentras tú alrededor de trabajar con una compañía que tiene un grupo humano tan diverso. Sí. Esperemos un momento que parece que tenemos inconvenientes técnicos para cambiar de micrófono. Parece que César tiene una voz muy de locutor y eso nos está impactando un poco acá en la presentación. Denos un momento, por favor. Vamos a ir compartiendo el micrófono para poder solucionar. Entonces, bueno, le voy a volver a dar la palabra a César con respecto a esta pregunta de cuáles son esos beneficios. Los principales beneficios que nosotros vemos en la diversidad y la inclusión corresponde a la identificación que como individuo podemos generar con las sociedades o con los núcleos a los cuales pertenezco. Cuando yo siento que un núcleo me respeta, me reconoce, me valora, me incluye, pues simplemente yo me siento mucho más parte de él, quiero pertenecer y permanecer en él. No es por nada extraño que hoy las tendencias mundiales en talento todas marcan los temas de diversidad e inclusión dentro del top de los temas que se están trabajando. Y no es un tema de moda, es un tema que llegó para quedarse. Y llegó para quedarse porque precisamente exaltan el valor de los seres humanos. Gracias, César. Otro punto muy relevante es que nuestros negocios y el Grupo Empresarial Argos tiene presencia en diferentes países de la región. Y eso, sin lugar a dudas, es muy importante justamente porque somos una compañía multilatina con alta presencia, porque son presencias muy importantes en diferentes países. Sin embargo, también esto empieza a traer una serie de desafíos, pero también unas ventajas. ¿Cuáles son esos desafíos de estar en diferentes regiones, diferentes países y cómo esto lo gestionan ustedes? Creería, José, que aquí el punto no necesariamente es qué tan diversos somos, sino cómo nos vamos trasladando a la inclusión. Y ahí entra este punto tan importante que es estar presente en diferentes países. Nosotros estamos en cerca de 15 países o territorios en los cuales nos encontramos con culturas diferentes, políticas diferentes, idiomas distintos, religiones distintas, normatividad distinta, normas sociales y formas distintas. Y esto, más que una limitante, es una gran oportunidad de encontrarnos con seres humanos maravillosos, con personas maravillosas, con talento maravilloso, y nos permite a la vez estar mucho más conectados con los mercados y con las sociedades en las cuales trabajamos y a los cuales llevamos nuestros productos. Esa conexión con esas sociedades nos permite generar mucho más valor y aportar al desarrollo de esas sociedades que te digo. Tú mencionabas algo allí muy relevante y es que al estar con diferentes países hay unas grandes ventajas, como tú bien lo decías, de cercanía con los consumidores, con ese cliente final. ¿Cómo ha sido ese desafío también de gestionar diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes idiomas, como tú lo mencionabas? ¿Y eso cómo ha sido ese proceso? Porque finalmente no es un proceso natural, por decirlo de alguna manera, sino que requiere un esfuerzo que tú inclusive lo mencionaste alrededor de la inclusión.
¿Cómo ha sido eso? ¿Qué nos puedes contar sobre todo a la gente que nos escucha? Porque yo creo que eso es un desafío súper interesante que se ha venido manejando de manera muy positiva con el desafío que tiene, pero tampoco es automático. Total, José. Aquí, y lo principal diría yo que es la construcción de una cultura empresarial fundamentada en el respeto y en el reconocimiento del otro. Una sombrilla donde todos quepamos y donde simplemente esas diferencias se vean como la oportunidad de sumar, no como, un factor de limitación o de división. Entender que somos diferentes y de que desde esas diferencias podemos aportar es sumamente valioso. Entonces, todo se basa nuevamente en la construcción de una cultura fundamentada en el respeto, en el reconocimiento y en la valoración de las características del individuo como un ser humano extraordinario, como un talento extraordinario que agrega valor a la organización y a la sociedad donde se encuentra. Entrando como en casos específicos, porque has mencionado varios elementos muy relevantes acerca del respeto por el otro, de que todos podamos caber en el mismo espacio. Y esto definitivamente para lograrlo se logra por intermedio de ciertos programas e iniciativas que ustedes han venido realizando. A mí me parece muy relevante que tú nos compartas acá algunos ejemplos de programas y en qué consisten, donde efectivamente yo creo que han tenido un éxito muy importante y donde han transitado un camino muy interesante que vale la pena que para que las personas que nos escuchan puedan entender un poco cómo se llama la realidad. ¿Qué programas han sido para ti muy importantes en este proceso que reflejen esa diversidad, equidad e inclusión? Sí, José, esa diversidad, equidad e inclusión o esa valoración de las diferencias y reconocimiento de las diferencias dentro de una cultura de respeto y reconocimiento del otro, me parece fundamental en el desarrollo de esta historia en Argos. Digámoslo así, voy a plantear tres programas, proyectos o procesos que hemos vivido en el transcurso de los últimos años. Empezaría por la historia de diálogo social construida. A partir del año 2005, que se da la fusión de las sociedades cementeras e inicia la razón social de Cementos Argos como producto de la fusión de 8 compañías cementeras que existían a lo largo y ancho del territorio nacional. Había una en el departamento del Atlántico, una en el departamento de Bolívar, una en el departamento de Sucre, otra cementera en el departamento del Valle, otra cementera en el departamento de Boyacá y 3 cementeras en el departamento de Antioquia. Eran culturas distintas, relaciones laborales diferentes, eh, empresas distintas que tenían una identidad común societaria. Nace esa empresa Cementos Argos en el 2005 como producto de la fusión de esas 8 cementeras previas y nos corresponde hacer un trabajo de construcción de relaciones con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Una construcción de relaciones en un país como el nuestro, donde las relaciones obrero-patronales se caracterizan por la confrontación, por el debate de argumentos, por los intereses independientes, y construimos conjuntamente con estas organizaciones sindicales un proceso de diálogo social fundamentado en el respeto, fundamentado en unos intereses comunes a los que llegamos con las organizaciones sindicales, unos intereses comunes como la sostenibilidad de la empresa y el empleo, el respeto al derecho de asociación y negociación colectiva, una comunicación clara y transparente. Un proceso que tenía unas características de buscar un contrato colectivo para esa fusión, un contrato colectivo que fuera único, que fuera moderno, que fuera claro, que fuera sostenible. Y también que tenía unos valores esa historia, que eran el respeto, la tolerancia y la buena fe. Eso lo acordamos hace 17 años, ese proceso, ese inicio de ese proceso, y hoy por hoy todavía estamos viviendo ese proceso. A los 10 años de establecerse ese inicio, celebramos una refrendación de esa historia y ya esos intereses comunes que habíamos pactado con las organizaciones sindicales, o sea, fundamentamos una relación en los intereses comunes, no necesariamente en las diferencias o en lo que nos dividía, sino en lo que nos unía, y a partir de eso empezamos a construir esa historia. A los 10 años refrendamos esos intereses comunes con unos nuevos intereses comunes, unos que adicionaban a los previamente establecidos. Y ahí entraron intereses como
el respeto y la valoración de los seres humanos, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la potencialización de la excelencia individual y profesional, elementos que perfectamente caben dentro de la historia de las relaciones laborales, así históricamente en nuestro país no se hayan dado. Termina ahí o seguimos avanzando, más bien que terminar en esta ruta de construcción de una sociedad donde las diferencias se valoran, donde las diferencias se respetan y las diferencias nos ayudan a construir. Digamos que ese es el primer ejemplo que te podría dar. Y César, ahí te interrumpo un momento porque también has mencionado como muchos elementos relevantes y me parece importante resaltar el hecho de cuando estamos hablando de diversidad e inclusión, si observan en este ejemplo de este programa que nos contaba César, está también enfocado a una relación que tradicionalmente, como bien lo mencionaba César, la relación laboral o patronal se maneja de una forma bastante diferente. Aquí se ha logrado trascender en esa conversación y nuevamente tú mencionas el hecho del respeto por el otro, el ver cómo nuestras diferencias realmente nos unen. ¿Qué crees que ha sido clave en cambiar esa conversación, en ese diálogo? Que han sido como los dos elementos a tu juicio o los elementos más relevantes, porque yo creo que no solo es un asunto de diversidad que da inclusión, sino también de innovación en la relación y generar un diálogo social para tener una mejor sociedad al final del día. O sea, desde mi punto de vista, esto tiene un impacto en nuestras comunidades, en la sociedad y en cambiar una dinámica tradicional que parte más por las diferencias y aquí tú lo planteas desde esas diferencias, cómo nos unen y buscar lo positivo para poder desde lo positivo realmente conectar. ¿Cuál ha sido como factores de éxito en ese proceso? De acuerdo, José. Efectivamente, el principal factor de éxito que encontramos ahí es la misma sombrilla del respeto y el reconocimiento del otro. Cuando yo me siento respetado por una empresa, por una comunidad, por un entorno social, yo me identifico con ese núcleo y, y digamos que se bajan las armas, digamos que se aprende a construir no desde la confrontación, sino desde la concertación, desde la conciliación. Elementos como esos que hemos vivido y siguen vivos servirían mucho para la construcción de nuestra sociedad que bien sabemos está bastante polarizada. Muchas gracias, César. Antes de que nos cuentes el otro programa o proceso que han venido desarrollando, yo quiero recordarles a la gente que nos está viendo acá y participando, si llegan a tener alguna inquietud, preguntas, puedan escribirnos en el chat, nos las van a pasar para responder y César con todo gusto podrá responder y lo apoyaremos para darles algunas respuestas. Bueno, ahorita sí continuemos con El el otro programa. proceso que podría enunciar en estos ejemplos es la historia de equidad de género vivida en Cementos. Hace 10 años emprendimos una ruta súper interesante en materia de equidad. Definimos una política de diversidad, equidad e inclusión en la compañía, una política que no es diferente a cualquier política que encontramos en las empresas, donde se respeta, se reconocen las diferencias sexo, religión, raza, políticas y demás. En nuestro caso, esa política, además de tener esas necesarias identidades, lo que hace es que promueve y valora esa diferencia y la observa como una fuente de ventaja competitiva y agregación de valor. Fue así como definimos esa política hace 10 años, como te contaba, y además de definir esa política, la pusimos en práctica. Y la forma de ponerla en práctica que vimos más pertinente en ese momento fue trabajar en equidad de género. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que pertenece a un sector históricamente masculinizado, un sector donde a nivel operativo los niveles de participación de la mujer eran escasos o tendiendo a nulos, igual en las posiciones de alto liderazgo. Y emprendimos un trabajo súper bonito que conllevó la ruptura de paradigmas. Y uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en esta historia fue el proceso de formación y desarrollo de mujeres para la conducción de vehículos mezcladores, las conductoras de mixer. Hicimos un programa con el Servicio Nacional de Aprendizaje donde conseguimos mujeres que les interesara participar en este proyecto y preparamos un grupo de mujeres para que efectivamente estuvieran habilitadas para la conducción de estos equipos.
y fue ahí cuando inició el proceso. Luego nos encontramos con el Ministerio de Trabajo, que venía con una iniciativa de un sistema de gestión en equidad de género para Colombia, Equipares, y ellos vieron las intenciones de Cementos Argos y nosotros vimos en ellos esa metodología interesante de un sistema de gestión. Hicimos MASH y de una, ellos con el interés de promover en el país la equidad de género y nosotros con la necesidad de tener buen método, nos contactamos y logramos avanzar muchísimo hasta convertirnos en la primera empresa certificada en equidad de género en Colombia. Seguimos avanzando y desarrollamos una cultura de respeto y valoración por la mujer. Hoy nuestros índices de participación de la mujer siguen evolucionando. No son los mejores, seguimos siendo una empresa con alta participación masculina, pero ya nos hemos dado esa ruptura de paradigmas. Hoy por hoy el 9% de la población técnico operativa es mujer. Antes, como les decía, era prácticamente nula la participación de la mujer. En los niveles de gerencia media y niveles de especialistas, la participación alcanza cerca de un 30%. Y en los niveles de alto liderazgo también tenemos brecha, tenemos unas oportunidades importantes, tenemos una participación del 13%. Tenemos también unos programas impresionantes que hemos desarrollado de formación de liderazgo, además pues de las César, perdón, te conductoras. interrumpo ahí, Dale. antes de que pases a esa parte de liderazgo. Un punto importante, has dado unas cifras relevantes acerca de cómo han venido evolucionando la participación en el caso de género, en este punto en particular de mujeres, en los diferentes niveles, sobre todo porque, como hablamos al inicio, es una industria tremendamente masculinizada y cambiar esta tendencia también tiene unos desafíos y unos retos muy grandes. Has mencionado varios y obviamente unos porcentajes interesantes. Quisiera como que contaras un poco más acerca de esa experiencia también de conductoras de mixer, que representa cercano al 6% ya de las conductoras de estas mezcladoras, porque no es un tema tan sencillo. O sea, estamos hablando, para los que no conocen, son unos vehículos de unos tamaños, de unos pesos, donde también, si ustedes se recuerdan o se Termina siendo ven, una empresa ambulante sí, por el costo que tiene el equipo también. tal cual, eso es un buen punto. Entonces, me parece interesante que cuentes un poco de anécdotas que han sucedido en este proceso, de las reacciones de conductores, de las reacciones de gente en la calle. Además, porque es también muy interesante ver estas mujeres en diferentes países, porque esto no es un tema solamente de Medellín o de alguna ciudad, realmente esto es algo que ha trascendido de manera muy importante. Entonces, me parece que es muy relevante que les cuentes un poco algunas experiencias o anécdotas que has vivido y que has visto eh, con este proceso, que es un proceso, Sí, es sí, solo José. un punto de lo que has mencionado, pero vale la pena que se lo cuentes Desde al público. luego, desde luego. A ver, las conductoras de Mixer ha sido uno de los ejemplos emblemáticos de esta historia, pero no obstante no nos hemos quedado ahí. Tenemos oficiales de mantenimiento, tenemos mujeres en labores de soldadura, en labores de montacarga, en labores de operación de maquinaria amarilla, en labores que históricamente no había participación de hombres, pero también hombres en labores que tradicionalmente no ocupaban los hombres, en labores que históricamente se entendían para mujeres. Y de eso se trata la equidad de género. No solamente es Colombia, como bien lo dijiste, o Medellín, efectivamente estos procesos los hemos instalado en los diferentes países y territorios donde operamos. Hoy por hoy en Panamá también somos certificados en oro. En República Dominicana estamos en proceso de certificación. En Estados Unidos tenemos una historia supremamente bonita también de conductoras de mixer y estrategias de retención y atracción de estos equipos poblacionales. Y la historia se da efectivamente con la convicción de que tenemos la oportunidad de una labor que históricamente se entendía para hombres, mirar que hay otras personas totalmente habilitadas y capacitadas para desarrollar la función. Y si no están capacitadas, ¿cómo capacitarlas? Y por eso fue efectivamente que dimos ese proceso con el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia o formaciones técnicas que hemos dado en otros países para habilitar a las personas para que tengan la capacidad de hacerlo. Esto es de inversión social, invertirle tiempo y recursos a estos temas, pero que tienen un resultado extraordinario, porque
las personas se sienten mucho más identificadas, los mercados se sienten mucho más identificados con una empresa con este sentido de valoración por las diferencias. En experiencias, cuando llegan a las obras o cuando se ven en la calle todavía, eh, uno se enorgullece y las ve con esa, se le infla a uno el pecho, digámoslo así, porque esas mujeres en esos carros que diría yo no soy capaz de manejarlo, por ejemplo. Alguna vez en la historia de este proceso, una anécdota bien bonita, la persona de seguridad industrial decía que no era posible que una mujer manejara una mezcladora, porque una mezcladora tenía cerca de 16 o 17 puntos de atención simultáneos. Entonces yo le decía a este funcionario que quien no podía manejar una mezcladora entonces era yo, o muchos de los hombres. Por ejemplo, yo cuando voy en el carro y busco una dirección, yo tengo que apagar el radio porque no soy capaz de estar buscando la dirección y escuchando el radio de forma simultánea. Una mujer sí lo hace y lo hace supremamente bien. César, antes de continuar, voy a tomar como algunas preguntas que nos están llegando por el chat, me las están pasando por acá. Tengo dos que quisiera hacerte que tienen alguna relación. Eh, Landy Lerma nos pregunta acerca de estrategias de vinculación de mujeres profesionales mayores de 38 años. Y también, bueno, ahora paso a la otra que tiene alguna relación, pero me gustaría que hablaras un poco acerca de esto, porque algo mencionaste y esta conecta con algunos de los temas que has mencionado ahora. Trabajar en diversidad, equidad e inclusión y en el respeto por los seres humanos indica que esas personas no deben tener clasificación alguna para acceder a una posición en la compañía. Lo que deben tener es contar con unas competencias, talento, unas capacidades humanas y técnicas que lo habilitan para la posición. Entonces, generar unas dinámicas de segmentación de grupos no necesariamente lo vemos pertinente, porque en lugar de hacer una inclusión, lo que terminaríamos haciendo es una discriminación. Y yo complementaría con algo como grupo empresarial que por supuesto aplica para todos nuestros negocios. Y tú lo bien lo mencionabas y es un tema de no clasificar las personas o por género, o por edad, o por raza, o por cualquier otra característica. Y aquí nosotros como grupo empresarial estamos trabajando muy fuerte y tenemos un proceso libre de sesgos. Los equipos nuestros de atracción de talento inician estos procesos de atracción de talento buscando utilizar metodologías que nos garantizan que no están sesgados por edad, por ejemplo, o por cualquier otra característica, de tal manera que podemos gestionar y buscar los mejores talentos. Inclusive tú, no lo has mencionado, pero lo hemos conversado en diferentes momentos y diferentes conversaciones. Realmente buscamos es el mejor talento y ese mejor talento tiene cualquier característica en particular. Totalmente, José. Y acá cabe temas de raza, temas de religión, temas de sexo, diversidad sexual, eh, temas de edad, de generaciones, eh, de capacidades especiales. O sea, todo entra y todo hace parte de nuestra diversidad que, reiteramos, es una riqueza. Y nosotros hemos hecho unos esfuerzos importantes en el tema de equidad de género, con énfasis o con foco en la mujer, buscando precisamente no discriminar, pero sí potenciar y apoyar una composición mucho más diversa en nuestra organización, porque veníamos de una organización absolutamente masculinizada, donde los índices de segregación eran grandísimos, y lo que estamos haciendo es creando una composición mucho más homogénea, una composición con mayor participación, en este caso de género. Y por eso los programas especiales que hacemos, tenemos programas de formación, 4 hemos hecho, estamos en el cuarto, uno que hicimos hace unos años con la Universidad de Berkeley, donde participaron 55 mujeres del grupo empresarial. Hicimos 2 programas con la Universidad de La Sabana, donde participaron 45 mujeres, y hoy por hoy estamos adelantando un programa de liderazgo femenino con la participación de 25 mujeres. Ahí tenemos una mezcla entre unos recursos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y recursos internos, porque queremos hacer un programa mucho más enfocado, mucho más acompañado, que no sea una simple formación, sino una aplicación a la formación.
César, ahí va a conectar con otra pregunta que nos están haciendo Mónica Rodríguez acerca de las generaciones y qué estrategias de cultura estamos haciendo como compañía o hace la compañía. Que parte, voy a arrancar como una pequeña respuesta para darte la Dale, palabra, ayúdame con César, eso. con todo gusto. Y es que tú mencionas también un punto de formación. Y parte de las estrategias que hacemos como Grupo Empresarial Argos es efectivamente preparar a nuestras personas en todos los niveles, porque no es solo preparar a un grupo de personas, como lo contabas, inclusive con las conductoras de Mixer o en diferentes áreas de especialización, sino también preparar a nuestros líderes, en este caso mujeres, pero líderes en general acerca de diferentes temas que nos garantizan que empecemos a elevar nuestra conciencia, entendamos nuestros sesgos y empecemos a trabajar. Entonces, hablando de generaciones, otro punto muy relevante, y te voy a dar la palabra allí, también ha tenido que ver con todo este programa de multiplicadores. Eso ha sido otra gran estrategia donde hemos logrado formar y seguimos formando un grupo importante de personas que son como los catalizadores y agentes de cambio en todo este proceso para poder gestionar y donde tenemos efectivamente diferentes generaciones. ¿Tú cómo ves el tema de generaciones desde el punto de vista ya de la mirada de diversidad y qué ha funcionado? Porque efectivamente en nuestro grupo y en tu compañía hay una diversidad también bastante Total. importante. No, es que múltiples diversidades tenemos y eso es parte de nuestra riqueza y de valor como organización y de nuestra identidad con los mercados donde participamos, que sin duda nuestra composición refleja esa sociedad y esos mercados en los que participamos y eso es ganador. Eh, a ver, en esas múltiples diversidades hay muchos elementos. Está el de generación, está el de raza, está el de capacidades especiales y uno se encuentra un sinnúmero de aristas y dimensiones de diversidad en las cuales debe trabajar y efectivamente hay que buscar la forma de trabajarlas. Eh, pero son tantas que lo que tenemos que hacer como organización es seleccionar algunas aristas donde vemos que tenemos una mayor capacidad de gestión, una mayor capacidad de transformación, sin que se olviden las otras. Entonces, digamos que las generaciones y muchas otras las tenemos dentro de esa sombrilla de respeto y valoración de los seres humanos, que ahí caben todos, ahí caben todas las diversidades. Hoy por hoy hemos trabajado, digamos, muy fuertemente en el tema de diálogo social, en el respeto y el reconocimiento de las organizaciones sindicales, en construir una cultura de respeto por las diferencias. Hemos trabajado en equidad de género, que fue el relato que les acabé de hacer, donde tenemos unas historias maravillosas. Hoy por hoy somos la primera empresa en el sector construcción en Colombia, según el ranking PAR, y como les dije, certificadas en el sello de oro en equidad de género por el Ministerio de Trabajo y el PNUD. Asimismo, certificados en Panamá y en proceso de certificación en República Dominicana. Y otra de las aristas que estamos trabajando y queremos trabajar y vemos un gran potencial es la de diversidad sexual. Y la diversidad sexual es porque vemos esa gran oportunidad de hablar de estos temas en la organización. Ya que venimos más maduros en el tema de equidad de género, el punto de diversidad sexual de la comunidad LGBT nos parece importantísimo ponerlo sobre la mesa. Empezar a hablar del tema, empezar a hablar sin tapujos, empezar a hablar y hacerlo normal, porque lo más sencillo para una organización puede ser decir que yo respeto esto, pero mejor no hablemos de esto. Y lo que estamos creando en esta organización es hablando del tema y generando unas condiciones de tranquilidad y de seguridad física y emocional para estos seres humanos extraordinarios como cualquier otro. César, y ahí tocaste otro punto muy relevante que también me gustaría que contaras un poco anécdotas. Como bien lo dices, algo en lo cual hablamos y todos hablamos y tenemos diferentes puntos de vista al respecto, pero cuando llega el momento de la realidad, hay veces evitamos conversar de este tipo de temas porque se pueden volver incómodos, además porque la realidad y lo que he venido aprendiendo en lo que me has invitado en estos procesos es que conoce uno mucho menos y tiene uno mucho más paradigmas alrededor de este tema. ¿Qué ha sido como interesante en este diálogo y cómo han generado este diálogo? Porque a mí personalmente me ha generado un impacto supremamente positivo y, y, y creo que es una experiencia que es sencilla de realizar digamos, en términos prácticos, pero con un impacto gigantesco en los colaboradores y en la comunidad. Entonces, me parece muy interesante que le cuentes a la gente que está acá
¿Cómo lo ha llevado a la práctica eso que mencionas? Sí, José. Lo primero es que empezamos estudiando del tema, mirando qué estaba pasando, por qué unas personas que pertenecen a la comunidad LGBT no necesariamente se sentían tranquilas o valoradas o reconocidas, o por qué tenían que esconder su identidad, por qué no se sentían tranquilos. Esto tiene mucho que ver contra nuestras raíces sociales, contra nuestra idiosincrasia. Muchas personas son alejadas incluso de sus hogares por su condición de diversidad sexual. Y no puede ser que una sociedad, una empresa, una organización excluya a los seres humanos por simplemente una orientación o una preferencia sexual que se tenga, o cualquier diversidad. Entonces, estudiamos del tema y nos encontramos, por ejemplo, que en Colombia hay una normatividad bien desarrollada. Hay unas regiones de Colombia donde se habla más tranquilamente de estos temas, otras regiones donde tenemos unas grandes oportunidades, pero vemos, por ejemplo, en países del Caribe y Centroamérica, donde estadísticas de estos temas no existen y los únicos números que tú encuentras de temas de diversidad sexual son de violencia, de homicidios por cuestiones de orientaciones sexuales. Entonces, ahí tenemos la oportunidad pues, de construir y de seguir creciendo como sociedad. Pertenecemos a una red de empresas que trabajan por la diversidad sexual en Colombia, que es Pride Connection. Somos una de las primeras empresas, creería que somos la primera empresa de Antioquia y una de las primeras empresas nacionales de recursos colombianos que participa de esa red. Igualmente, tuvimos un diagnóstico con la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, donde hicimos una observación y un análisis de la situación de diversidad sexual en la compañía, y ahí tenemos una hoja de ruta para trabajar. Al fin y al cabo, entendemos que las empresas no solo tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que somos agentes de cambio en la promoción de ellos. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando. Es probable que no podamos contestarlas al aire todas, pero vamos a contestarlas finalizado el live, obviamente. Voy a conectar algunas con las que tú estás mencionando, porque el tiempo se nos está acabando ya. Laura Sofía Vázquez nos hace una pregunta relacionada acerca de qué retos tenemos hoy para continuar trabajando con una organización libre de sesgos y qué no nos ha funcionado. Lo principal que hemos encontrado nosotros es la educación, es la formación. El año pasado, les cuento, por ejemplo, hicimos un trabajo sobre violencias basadas en género. En algo lo hicimos en 4 países: Colombia, República Dominicana, Honduras y Panamá. Y en los 4 países tuvimos resultados similares. Nos fue muy bien en unas aristas, pero encontramos en una gran oportunidad, y es la educación. Si bien hemos trabajado mucho en la conciencia, en la generación de conciencia sobre el respeto y la valoración de la diversidad, todavía vemos que hay violencias normalizadas, todavía vemos que hay sesgos, unos grandes sesgos, y esos sesgos vienen desde nuestra crianza, vienen desde nuestra sociedad, desde nuestra familia. Uno termina desarrollando esos sesgos en las primeras etapas de su vida. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Eso es un reto a partir de la formación, de la repetición, de vivir una cultura que respete y valora la diferencia, y a la vez tenemos la gran oportunidad de que esa educación, esa formación que generamos al interior de nuestras organizaciones pueda ser llevada a los entornos familiares, y de esa forma podemos seguir aportando a la construcción de una mejor sociedad. Yo complementaría algo, César, que con esta pregunta que tú dices, y reforzando algo que tú has mencionado, y es definitivamente que hay un tema de educación muy fuerte y de constancia, que tú también lo has dicho desde el punto de vista de repetición, y se trata de entender también que efectivamente, como tú bien lo decías, esto viene desde nuestras primeras etapas de la vida, y tal vez lo que no funciona, tratando de responder a la pregunta también en este punto, es abrir demasiados frentes. Porque tú lo mencionabas inclusive cuando contabas las diferentes aristas que tiene la diversidad, son tantos que probablemente uno pueda perder foco. Entonces no funciona bien
tratar de apostar a todo. Funciona bien tratar de entender en mi negocio dónde están las oportunidades Sí. para poder focalizar el esfuerzo. Y César ha contado en dónde se ha focalizado nuestro grupo empresarial. Y otro punto importante que mencionan allí alrededor de cómo mejorar ese tema de sesgos es aceptar que tenemos sesgos. Tal vez yo siempre menciono que el principal sesgo es cuando yo digo que no tengo sesgos. Y cuando uno dice que no tiene sesgos, ahí arrancó el problema y esa es parte de las barreras que tenemos que romper, a las cuales nos enfrentamos, en las cuales tenemos que buscar formas en las cuales aceptemos que tener sesgos no es malo. En la medida que sepamos nuestros sesgos, vamos a poderlos gestionar. Y creo que ahí nuestra compañía y nuestro grupo ha hecho un esfuerzo importante. Es parte de la naturaleza humana, y el tema no es eliminar los sesgos, el tema es reconocer que tenemos sesgos y trabajar con ellos. De acuerdo. Voy a cerrar nos llegan muchas preguntas, como les digo, vamos al final a irlas contestando. Voy a cerrar con una, sobre todo porque tú mencionaste un programa que es muy lindo, de mucho impacto. Personalmente a mí también me ha generado una gran satisfacción ver cómo lo han venido manejando y cómo va evolucionando, y es liderazgo femenino, justamente con este grupo de mujeres donde se está trabajando. Y la pregunta va relacionada alrededor, y por eso menciono este programa, de si nos ha funcionado o hemos hecho prácticas alrededor de mentorías para mujeres. Efectivamente, José, y este programa tiene ese ingrediente adicional. No va a ser este que estamos desarrollando en este momento, no va a ser el tradicional programa que vayan a la universidad y escuchen algunas conferencias y después vuelvan a la organización y no pasó nada. Aquí es precisamente hacer una combinación entre la academia y la práctica, y es desarrollar en cada una de estas personas, 25 personas que tengan el programa, como una lista de brechas que se tienen para posiciones superiores, y empezar a trabajar esas brechas a partir de formación, a partir de desarrollo de competencias, a partir de mentorías y a partir sobre todo del acompañamiento. Muchas gracias, César. Bueno, les agradecemos a todos por este espacio. Iniciamos un poco tarde por problemas técnicos, sin embargo, fluyó muy bien todo el proceso. César, como vieron, es un rockstar. Yo siempre lo molesto porque es un rockstar en todos estos temas, y la verdad, si quieren contactarnos, si quieren saber mucho más de nuestro grupo empresarial Argos, de Cementos Argos, de nuestra unidad de negocio, de estos temas, por favor, síganse conectando con nosotros a estas conversaciones de talento. Escríbanos, entren a nuestro portal por LinkedIn o por nuestras redes, y por allí les daremos respuesta para las diferentes inquietudes, y procedemos también a responder las que nos hicieron que no alcanzamos a hacer. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, César, y gracias a todo el público que se conectó. Gracias, José, y gracias a todos los que nos pudieron acompañar.